bajo el principio de sujeción. El domingo pasado vimos estimarlos. Vamos a ponerlo en infinitivo al verbo, tomando el pasaje de Primera Tesalonicenses. Hoy vamos a volver a leer porque vamos a tocar otros versículos, otras acciones que están ahí. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Es un pasaje que lo hemos leído varias veces, sacamos varios verbos de ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y por amor a causa de su obra tened paz entre vosotros. Y hablamos del tema de la estima y decíamos ahí que la nueva versión internacional dice ténganlo en alta estima. Y yo había visto, les había comentado que era en grande estima, a lo sumo, a lo máximo. Y yo había dado un ejemplito con unos números ahí. Habíamos hecho un jueguito de números, ¿se acuerdan? Yo puse el 3, dos números, dijimos que podíamos restar, quedaba en 0. También podemos dividir. Lo podemos sumar, 3, di 3, porque hasta 3 podemos hacerlo mentalmente. 3 más 3 es 6. Podemos multiplicar, 3 por 3, 9. Y también lo podemos potenciar, 3 a la 3, 3 al cubo, da 27. Y yo lo llevaba a que nuestra actitud tiene que ser así, que no tiene que dividir, no tiene que restar, porque en vez de 3 siempre nos quedamos en menos. Tiene que sumar. Si podemos, tiene que multiplicar, tiene que potenciar, crecer potencialmente. Y así tiene que ser nuestra estima. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Ténganlo, estímenlo grandemente, con gran estima. En el mismo pasaje, en el mismo versículo, también nos da otro verbo que dice que lo tenemos que amar. Y bien, el amor es la característica que nos debe caracterizar al pueblo de Dios, porque Dios es amor. Y el pueblo de Dios se tiene que caracterizar, la evidencia tiene que ser el amor. El amor entre nosotros. Pero Él nos manda a que específicamente tengáis en mucha estima, estímenlo y ámenlos. Todos los hermanos, pero también a los hermanos que están presidiendo, conduciendo la iglesia, ancianos, pastores, obispos. Yo siempre reitero para que se nos grabe el nombre como nos dice la Biblia. ¿Cómo es el amor de Dios? A ver, algunas características. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno, sin límite, sin condiciones, incondicional, incomparable, sacrificial. Porque el amor de Dios llegó a tal punto que hubo que poner un sacrificio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, lo peor, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es sacrificial. Así tiene que ser el amor nuestro. Un amor incondicional, sin límite, sin poner condiciones y un amor que implique sacrificio. Para todos, pero también para aquellos hermanos que el Espíritu Santo ha puesto que tienen que presidir la iglesia. Repaso un poquito y vemos que en Tesalonicenses tenemos varios verbos, varias acciones que tienen que ser nuestra actitud frente a ellos. Ahora nos vamos a ir al libro de Hebreos. Y en Hebreos 13 hay varios versículos y varias menciones sobre las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. A veces cuando, yo ya lo he dicho, cuando llegamos al final de una epístola, medio que los últimos versículos, los últimos capítulos pasamos de largo. Lo dije cuando mencionábamos Romanos 16, Pablo menciona más de 20 personas, más de 20 nombres, y hay mucha enseñanza en eso. Llegamos a 1 Corintios, después del primer
1 Corintios 15, donde nos remonta a la resurrección y nos enseña, lo dejamos. Y en Hebreos pasa lo mismo, si bien hay una enseñanza más, pero tiene un saludo parecido a los que hacía Pablo. Por eso algunos se inclinan en que Hebreos posiblemente el autor fue Pablo, porque hay algunos saludos muy particulares. Pero en el 13:7 vamos a leer varios versículos de este capítulo, así que los que tienen la Biblia les va a resultar más fácil porque la van a tener abierta. En cambio, los que están en el celular se tienen que mover pantalla a pantalla por versículo. 13:7 de Hebreos. Acordaos, dice, yo leo primero siempre Reina Valera, que es la que más utilizamos, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice la Nueva Versión Internacional, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Vamos a leer otros dos versículos, están un poquito más adelante. Aclaro que si ustedes van a buscar en algún texto en original y quieren ver, no aparece allí cuando, si bien Reina Valera pone acuérdense de sus pastores, no aparece ninguna de las palabras que hemos visto de pastor, obispo o anciano, sino que habla de la persona que está dirigiendo. Por eso, Nueva Versión Internacional pone dirigente, pero sabemos nosotros que está hablando de los ancianos, pastores u obispos de la iglesia. ¿Qué dice que nos tenemos que hacer? El verbo, yo voy a poner acá, recordar. Acordarnos. Los verbos que vamos a mencionar ahora están en presente imperativo. Estén recordando. Eso es lo que nos está diciendo. Estén recordando. Vamos a ver que más adelante dice otro que saludar, dice estén saludando permanentemente, acordarse. Y no es solamente acordarse cuando es el día del cumpleaños, o acordarse es tenerlos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como el Señor nos tiene presente a nosotros todos los días. Y a veces nosotros nos levantamos y no nos damos cuenta que nos hemos levantado ese día por la gracia de Dios. No lo tenemos presente. Nos tenemos que acordar siempre que la gracia nos acompaña. Y entre todos acordamos. Entonces tengamos presente que es muy importante, acá el autor los habló y dice, acuérdense de los hermanos que han estado enseñándoles, les hablaron, les comunicaron la palabra de Dios. Acuérdense de ellos, en orar, en asistirlos, en las necesidades que tengan. Otro verbo más. ¿Qué más dice el mismo versículo? ¿Qué tenemos que hacer? Imitar. ¿Pero qué tenemos que imitar? Su fe, su ejemplo. Si bien nosotros debemos imitar al Señor Jesús, su conducta. A veces decimos, sigamos sus pisadas, sigamos su comportamiento. Aquellos que nos presiden, que nos asisten, que nos conducen, ancianos, pastores, dice acá, acuérdense de ellos, que han enseñado su palabra, e imiten, dice la Nueva Versión Internacional, a veces me gusta mucho compararla, su estilo de vida, su ejemplo. Pablo les decía a los hermanos que le escribían, sean imitadores de Dios. Y después en una de las partes se pone él, imiten mi conducta. ¿Sabes una cosa? No es imitarlo en la forma en que se para o en la forma en que habla, en sus modismos propios, mira las palabras que usa, sino imitar su conducta, su fe. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra vida habla a los otros. Habla no solamente a la gente de la calle, al que me conoce, al que me ve. Si vivimos en un edificio,
al portero del edificio. Conoce, yo me acuerdo, a Lidia le pongo de ejemplo que tiene un portero que conoce la vida de todos, ¿no es cierto? Los que viven en edificios saben lo que es así. Pero quiero decirte que a veces los más pequeños ven, y que puedan imitar de todos lo bueno. Así que miremos cuál ha sido la conducta e imitamos lo bueno de hermanos que han conducido y hermanos que nos conducen en la fe. Vamos al versículo 24. Voy a dejar el 17 para terminar con ese, dentro del mismo capítulo. Versículo 24. Hebreos 13, 24. Saludad a todos vuestros pastores, dice la versión Reina Valera. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Yo voy a volver a poner la otra palabra acá. Saludar. Saludarlos con amor, con estima, con afecto. Pero ese saludo, y después acá el autor de los Hebreos dice saluden a sus pastores, Nueva Versión Internacional dice dirigente, porque no utiliza ninguna de las palabras que hemos visto en las primeras clases, pero también dice saludar a todos los santos. Recién cuando terminó la reunión y yo fui a tomar un cafecito, ahí no sé quién fue el que se acercó y me saludó y yo estaba acá y saludé a uno y resulta que casi, no, era Francisco, casi que no lo saludo, pero era sin querer, vamos a decir así. Ahora, ¿ustedes alguna vez escucharon de alguna persona que les retiró el saludo a alguien? Algunos me hicieron así. Y algunos lo escucharon de que pasó en la iglesia. Qué triste. Yo posiblemente no lo haya saludado a Amancio hoy. Y no lo salude. Pero yo no les retiré el saludo. Y es muy triste. Lamentable. Cuando los hermanos retiran el saludo. Retiramos el saludo. Porque Nahuel, porque Naili, y empezamos. Saludad a todos. No es el hola, buen día, sino con amor, con afecto, con estima. Y si alguna vez le di la espalda a Chela y no la saludé, que no haya nada que diga, yo a ella no la voy a saludar o a él no lo voy a saludar. Es para todos, pero acá el autor a los Hebreos nos hace hincapié, saluden a sus pastores, dirigentes, ancianos y a todos los santos también. Así que un ejercicio mental e individual. Repasemos. Ojalá que no encontremos a nadie que nosotros en algún momento hayamos retirado el saludo. Y reconsideremos si es así, porque nos ayuda en nuestra vida práctica, en nuestra comunión. Yo estoy repasando, vamos por el 7 y vamos al 13-17 del libro de Hebreos. Ya lo hemos visto con uno de los versículos, pero yo vuelvo a otra segunda acción. Dice el 17, obedeced a vuestros pastores. Lo vimos en el segundo lugar. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. Hablamos de la obediencia y la sujeción, principio de autoridad. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo leo de Nueva Versión Internacional. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuenta. Obedézcanlo a fin de que ellos para que ellos
cumpla su tarea con alegría sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y acá hay una palabra que, si bien no aparece el verbo implícitamente, está en forma indirecta, que es el ayudar. Hagan la tarea un poquito más liviana. Y dice, porque ellos cumplen su tarea, lo pueden hacer con alegría y no quejándose. Vamos a leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Números capítulo 11, versículo 10. Es una historia antigua, es una historia del Antiguo Testamento. Si bien tenemos que interpretar la palabra de Dios al tiempo en que fue escrito, podemos de esta historia del pueblo de Israel aplicarla, traerla a nuestros días. Números 11:10. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o le di a luz para que me exigieran que los lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y que los lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne, vienen a pedirle comida. Viene a pedirle comida. ¿De dónde voy a sacarla? Pueblo, calculan los historiadores, de unos 3 millones de personas. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Y termina Moisés: si este es el trato que vas a darme, me harás un favor que me quites la vida, así veré libre de mis desgracias. Acá, esta historia nos ha dejado relatado, particular al pueblo de Israel, pero podemos traerla hoy en día, que muchas veces en la iglesia los que están trabajando, sirviendo, presidiendo, conduciendo la iglesia, dicen: yo solo no puedo. Este pueblo lo único que hace es quejarse. Y se quejaban en la puerta de la tienda porque no tenían comida, porque no tenían... Y a veces hoy nosotros nos quejamos en la iglesia porque llegamos temprano, porque llegamos tarde, porque hace frío, porque hace calor, porque está muy fuerte el sonido, porque está muy despacio el sonido y no escucho nada, porque los chicos chillan, porque nos pasamos quejando. Nos pasamos quejando. Que si está el café, que si el café está dulce, y si el café está amargo, y siempre. No me llamaron, sí me llamaron, y esto, y nos pasamos. Me pasó Moisés. Viene con nosotros mismos. Pero yo cuando repasaba y veía la historia, qué difícil y qué pesado. Por eso, el autor a los hebreos le dice: hermanos, sí, obedezcan, estén sujetos, pero háganle que la tarea sea más liviana. Más liviana. Entonces, a ver, los muchachos que suelen ir a hacer las compras, hay un producto que yo nunca pude moverlo, que es la bolsa de cemento. ¿Amancio? Yo nunca, cuando era joven, no sé, quise moverla. 50 kilos. Habrás movido tal vez alguna vez, ¿no es cierto? Con mucho esfuerzo y después... Bueno, nosotros en vez de ayudarle va con la bolsa de cemento, y algunos lo llevan en el hombro, va con la bolsa, hagamos
más chica, la de cal o la de papa que tiene unos 20 kilos, en vez de ayudarle a llevarle a otro lado, le ponemos otra bolsa más encima. La bolsa de cemento no se puede mover, 50 kilos pesa. Y a veces, ¿entendemos? A veces la figura, y en vez de decir, che, no es lo mismo que llevemos 25 cada uno de cada lado, y le ponemos otra carga más. Por eso, ayudar. El Señor le respondió a Moisés, esto ya lo vimos hace unos cuantos domingos atrás. Tráeme 70 ancianos del pueblo. Asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que estar tú solo. ¿Se acuerdan? 14. Moisés reclama, yo solo estoy con el pueblo. Lo vimos cuando hablamos de las características que tenía el oficio de los ancianos y pastores en la iglesia, de que era un oficio compartido, no era individual. La enseñanza, la conducción de la iglesia, la alimentación, el ejemplo, la disciplina, la corrección, si es de uno, es pesada. Entonces decíamos, el modelo bíblico es plural, más de uno, 2, 3, 4. Y en este caso, como era un pueblo numeroso de 3 millones de personas, Dios le dice, elegí ancianos, elegí personas. Recuérdense cuando vimos los términos, anciano era persona que tenía, no, el más viejito, el más achacado, el que tenía más experiencia, como dice Chela, más conocimiento, para que te ayude y hagan liviano el trabajo. Así no vas a estar solo, Ayudar a llevar la carga pesada y difícil es nuestra responsabilidad. Tal vez no puedas llevar una carga de 50 kilos. Tal vez puedas llevar 5, 10. Y cuanto más somos los que llevamos, es más liviano. Entonces, nuestra responsabilidad frente a los ancianos, pastores de la iglesia, es ayudarles para que ellos puedan dirigir, conducir a la iglesia. No sé si alguien tiene, yo con esto terminé y no quise comenzar con un nuevo tema. Si alguien tiene alguna duda, podemos cualquier cosa cortar la conexión y poder compartir en los 5 minutos que nos quedan, pero repasamos los verbos: reconocerlos, obedecer, estimarlo con alta estima, amar, recordar, imitar su conducta, su fe, su ejemplo, saludarlos y ayudarlos en el servicio y en el trabajo que queda. Así como a Moisés le resultaba pesado la conducción del pueblo de Israel, él tenía el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, la guía, Dios hablaba con él, iba al tabernáculo y tenía comunión directa con Dios. Hoy en día también a veces es difícil y pesada. Que no escuchemos esta frase, yo no puedo, yo estoy solo, es pesado, este pueblo, esta iglesia, estos hermanos, este grupo, permanentemente, sino que podamos ayudar a nuestros ancianos, pastores en el servicio, para que lo puedan hacer, como dice Hebreo, con alegría, sin quejarse, porque va a ser para bendición de todos. Yo con esto termino el tema que tenía preparado para hoy. ¿Alguna pregunta? El domingo que tenemos clase, domingo que viene, tenemos la clase con Fernando. El otro domingo vamos